Extra urgente. Los abogados del Patriota dicen que la orden de protección propuesta es demasiado amplia y piden reglas más limitadas. Representante Jordan dice: agente del organismo F no dijo la verdad sobre la computadora portátil de Hunter y conversaciones en fase. Extra está sucediendo ahora. El equipo legal del presidente patriota instó al juez que supervisa el caso de conspiración electoral contra el presidente a rechazar la orden de protección propuesta por los fiscales con respecto a la evidencia del caso, diciendo que es demasiado amplia y restrictiva de sus derechos de la primera enmienda. Los abogados del favorito de las primarias presidenciales republicanas de principios del 2024 dijeron que el juez debería imponer una orden de protección más limitada que evitaría la divulgación pública de solo materiales considerados sensibles, como los documentos del gran jurado, en lugar de toda la evidencia entregada por el gobierno en el caso que acusa al patriota de conspiración para anular su derrota electoral en 2020. Los abogados del patriota, que han caracterizado el caso como instar su derecho a la libertad de expresión, le dijeron al juez que la necesidad de proteger la información confidencial sobre el caso no requiere una orden de mordaza general sobre todos los documentos producidos por el gobierno. En un juicio sobre los derechos de la primera enmienda, el gobierno busca restringir los derechos de la primera enmienda, escribieron los abogados del patriota. Peor aún, lo hace contra el principal oponente político de su administración durante una temporada electoral en la que la administración, miembros prominentes del partido y aliados de los medios han hecho campaña sobre la acusación y proliferado sus acusaciones no reales. La presentación de la defensa fue en respuesta a una petición del viernes del equipo del fiscal especial Jack Smith de una orden de protección que impondría reglas sobre lo que el patriota y su equipo de defensa pueden hacer con la evidencia entregada por el gobierno mientras se preparan para el juicio en el caso sin sellar la semana pasada. La orden de protección propuesta por los fiscales busca evitar que el patriota y sus abogados divulguen materiales proporcionados por el gobierno a cualquier persona que no sea su equipo legal, posibles testigos, los abogados de los testigos u otras personas aprobadas por el tribunal. Pondría límites más estrictos a los materiales confidenciales, que incluirían testimonios de testigos del gran jurado y materiales obtenidos a través de órdenes de registro selladas. Según la propuesta del gobierno, al patriota solo le podría mostrar documentos sensibles, no obtener copias él mismo. Las órdenes de protección no son inusuales en los casos penales, pero los fiscales dijeron que eran especialmente importantes en este caso porque el patriota recurre habitualmente a las redes sociales para discutir los casos legales en su contra. Los fiscales incluyeron una captura de pantalla en su presentación de una publicación de su plataforma social en la que el patriota escribió en letras mayúsculas: "Si vienes por mí, iré por ti". El patriota ha negado haber actuado mal en el caso, así como en otro caso federal presentado por Smith, que acusa al patriota de acumular irregularmente documentos clasificados en su propiedad de Mar-a-Lago, en Palm Beach, Florida. Un portavoz del patriota dijo que la publicación en redes sociales del patriota es la definición del discurso político y se hizo en respuesta a grupos de intereses, especialmente deshonestos y super PAC. Los fiscales dijeron que están listos para entregar una cantidad sustancial de evidencia al equipo legal del patriota y que gran parte de ella incluye información sensible y confidencial. Dicha información podría incluir el testimonio de testigos del gran jurado, y esos procedimientos del gran jurado son secretos. Si el acusado comenzara a emitir publicaciones públicas utilizando detalles o, por ejemplo, transcripciones aquí,
podría tener un efecto escalofriante dañino a los testigos o afectar negativamente la justa administración de justicia en este caso, los fiscales, escribió en su moción. El patriota se declaró inocente la semana pasada de 4 cargos por hechos graves, incluida la conspi para defraudar a los Estados Unidos y la conspi para obstruir la certificación del Congreso de la victoria electoral del demócrata Joe. Los cargos podrían dar lugar a una larga pena de prisión en caso de condena y los cargos más graves pueden llegar hasta los 20 años. Es el tercer caso penal que se presenta este año contra el primer candidato en las primarias presidenciales republicanas de 2024. Pero es el primer caso que intenta responsabilizarlo por sus esfuerzos por permanecer en el poder durante las semanas caóticas entre su derrota electoral y los eventos de sus seguidores al Capitolio de los Estados Unidos el día 6 de enero. Smith también acusó al patriota en junio de docenas de hechos graves, alegando que el patriota mantuvo irregularmente registros clasificados después de que dejó la Casa Blanca y obstruyó los esfuerzos del gobierno para recuperarlos. Una nueva acusación recientemente revelada en ese caso acusa al patriota de confabularse con el personal de Mar-a-Lago para tratar de eliminar las imágenes de seguridad buscadas por los investigadores. El juez magistrado Bruce Reinhardt impuso una orden de protección similar en junio que prohíbe al patriota y su equipo legal divulgar públicamente las pruebas que le entregaron los fiscales sin aprobación previa. Los fiscales están buscando otra orden de protección en ese caso, con más reglas sobre el manejo de evidencia clasificada por parte del equipo de defensa. El patriota ha caracterizado todos los casos en su contra como un esfuerzo por acabar con su campaña de 2024. Su equipo legal ha indicado que argumentará que se basó en el consejo de los abogados que lo rodearon en 2020 y que el último caso es un ataque a su derecho a la libertad de expresión y su derecho a impugnar unas elecciones que creía que habían sido dudosas. Los abogados del patriota pidieron 3 días adicionales para responder a la petición de los fiscales de la orden de protección, diciendo que necesitaban más tiempo para la discusión. Pero la jueza Tanya Chutkan rápidamente negó esa petición. Los abogados del patriota pidieron el sábado 3 días adicionales para responder a la petición de los fiscales de la orden de protección, diciendo que necesitaban más tiempo para la discusión, pero la jueza Tanya Chutkan rápidamente negó esa petición. De otro lado, un documento interno de la red FASE muestra que un agente del organismo F no dijo la verdad bajo juramento sobre los contactos con las empresas de redes sociales para suprimir los informes sobre la computadora portátil de Hunter justo antes de los comicios 2020. El representante Jim Jordan, republicano por Ohio, presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes y del Subcomité Selecto del Gobierno Federal, tuiteó el lunes sobre la revelación de que el agente especial del organismo F, Elvis Chan, de San Francisco, era el conducto principal entre los agentes extranjeros del organismo F y grupo de trabajo de influencia Big Tech. Jordan ha estado revelando información sobre los vínculos entre FASE y el organismo F en la red del pajarito en sus Face Files, un juego de informe de la red del pajarito Files realizado a principios de este año que expuso por primera vez cómo las agencias de inteligencia y las grandes tecnologías conspiran para censurar información en redes sociales. El agente Chan estuvo en la reunión entre el organismo F y la red FASE el 14 de octubre del 2020, el día en que Nipos publicó su historia en la computadora portátil de Hunter, tuiteó Jordan en un largo hilo. El 29 de noviembre del 2022, Chan testificó durante una declaración en Missouri, un caso en el que un juez de Luisiana en julio prohibió a la administración de Joe contactar a las empresas de redes sociales para restringir el material que consideraba información errónea.
Según extractos de la transcripción proporcionados por Jordan, Chan dijo bajo juramento que no participó en ninguna otra reunión, además de la del 14 de octubre del 2020, en la que se discutió la computadora portátil de Hunter y no estaba al tanto de ninguna comunicación entre nadie en la red FASE relacionado con la historia de la computadora portátil. También dijo que no tenía conocimiento de la investigación del organismo F sobre la computadora portátil de Hunter. Pero Jordan calificó el testimonio de Chan como completamente no real y reveló un documento interno de la red FASE de un empleado de FASE que era un exagente del organismo F que prueba que Chan no dijo la verdad en su declaración. Hablé con SSA Elvis Chan del organismo F en San Francisco el 15 de octubre del año 2020 como seguimiento de la llamada con el grupo de trabajo de influencia extranjera el 14 de octubre, reveló el documento. Le pregunté a SSA Chan si hubo alguna actualización o cambio desde la discusión del 14 de octubre del año 2020 sobre si el organismo F vio alguna evidencia que sugiriera patrocinio extranjero o la dirección de la comunicación relacionada con Hunter, como se publicó en la historia del Post el 14 de octubre. SSA Chan informó que estaba al tanto del estado actual del asunto dentro del organismo F y que no había evidencia actual que sugiriera alguna conexión extranjera o dirección de la comunicación. En un correo electrónico a un medio, el organismo F se negó a comentar. ¿Hay alguna duda de por qué el Departamento de Justicia de Joe ha obstruido hasta ahora los esfuerzos del comité para entrevistar al agente Chan? Jordan tuiteó: nuestra investigación sigue en curso y continuaremos actualizando al público con nuestros hallazgos mientras preparamos y consideramos la legislación para combatir el complejo industrial de censura y proteger la primera enmienda.